socioculturales más bien, ¿no? ¿Y qué son los factores ambientales? Es algo más amplio. Pues a ver, veamos a continuación. Cuando hablamos de factores ambientales, hablamos también del aspecto físico o natural, ¿ya? Pero nosotros, repito, ¿qué nos interesa más? Lo sociocultural, ¿ya? Pero igual, como está en tu libro, voy a mencionar lo físico o natural, ¿ya? Esto alude, por ejemplo, a la geografía donde vives tú, el clima donde vives tú, ¿está bien? Dicen que el clima, ¿ya? La geografía, influye también en nuestro comportamiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, se cree que la gente que vive en climas cálidos o tropicales, cerca a la zona ecuatorial, suele ser más alegre, más festiva, ¿está bien? Más sociable también, ¿no? ¿Está bien? En cambio, la gente que vive en las zonas más cercanas a los polos, o sea, donde hace más frío, ¿no? ¿Ya? Una geografía más agreste, ¿no? Suele ser más bien más, así pues, más parca, más callada, menos sociable, ¿ya? O incluso la gente que vive en la altura, ya suele moverse más lento, ¿no? En cambio, la gente que vive en la costa es más activa. Bueno, hay esas ideas, ¿ya? Sino que además esto es complicado porque habría que ver también el tema de, incluso lo racial. Hay quienes creen que también lo racial también influye, ¿no? Por ejemplo, toda la gente afrodescendiente es más alegre, ¿no? Más dinámica, ¿no? Bueno, este, con eso tiene que ver esto del medio físico, entonces, ¿ya? ¿Está bien? Eh, Insisto, pero a nosotros lo que nos interesa más es lo que sí está comprobado, ¿ya? Y lo que sí está comprobado es que el medio sociocultural, ese sí influye definitivamente en cada uno de nosotros. Claro, ¿está bien? Cuando hablo de medio sociocultural, hablo de la sociedad y la cultura. ¿Ya, chicos? A ver, mucha atención, ¿ah? La sociedad, ¿ya? Y cuando hablo de sociedad, hablo de la familia, hablo de la escuela, de la comunidad, los medios de comunicación y cómo estos influyen decisivamente en nosotros, transmitiéndonos su cultura. ¿Está bien? Sí, ya nos lo transmite. Entonces ellos sí influyen decisivamente. ¿Ya? Por ejemplo, tus gustos, tus preferencias, ¿ya? Dependen mucho del entorno social y cultural. ¿Ya? Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo pregunto ahorita y pido que levanten la mano quienes son católicos, seguro que la mayoría del salón va a levantar la mano, ¿no? ¿Está bien? Claro. Esto no es algo que tú hayas decidido solo, ¿no es cierto? Esto es producto de la influencia del entorno social donde vives tú, o sea, de la familia y la comunidad, pues, ¿ya? Vivimos en una sociedad católica aquí en el Perú, pues, mayoritariamente, quiero decir, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses nacido y crecido en Arabia o los Emiratos Árabes, ¿no? Seguramente serías musulmán, pues. Para que veas cómo el entorno, incluso dicen algunos, te impone, ¿no? Sus creencias, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? Si vivieras en la India, seguro serías hinduista, pues, ¿no? ¿Está bien? Y así, o budista en China o Japón de repente. ¿Ya, chicos? Entonces, miren cómo el entorno social influye, ¿ya? Ahora, en los gustos también, pues la mayoría de nosotros, por ejemplo, somos de gustos tropicales, la salsa, la cumbia, ¿no? El reggaetón, ¿no? Eso es música así tropical, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? En cambio, no sé si, por ejemplo, tú ves Chile, por ejemplo, ahí ¿no? Es menos, ¿no? No tiene tanta popularidad esta música que te he mencionado, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, también hasta en los gustos musicales. Hasta podríamos ver por clases sociales, seguramente, ¿no? ¿No? ¿Qué tipo de música escuchan? Hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? El nivel de aspiraciones también, por ejemplo, ¿ya? Si, por ejemplo, en casa la mayoría son, o hay varios familiares profesionales, seguro que tú también aspiras desesperadamente a ser profesional, ¿sí o no? En cambio, si en casa, en el barrio, hay muy poca gente profesional, de repente no tienes esas aspiraciones, ¿ya? Te comento mi experiencia, por ejemplo. Ya yo vengo de un barrio y una familia muy, muy pobre, ¿ya? ¿Verdad? Pero pobre, pobre, de verdad, pues, ¿no? Seis sectores socioeconómicos A, B, C, D, E. Yo creo que está por lo menos en la J o la K, ¿ya? Bien, bien pobres, ¿ya? Entonces, en mi barrio, ¿no? Ahí en mi cerro, ¿ya?
este, muy poca gente aspira a la universidad, ¿no? La mayoría de mis amigos aspiraban a un oficio, ¿no? No una carrera universitaria, sino un oficio. Ser pintor, albañil, mecánico de autos, una carrera técnica por último, ¿no? Estudiar mecánica de autos, soldadura de repente, ¿no? ¿Está bien? Así era una vida aspiracional. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones, ¿no? Una, porque nunca en la familia nadie había sido profesional, entonces ellos lo ven como algo extraño. Es más, cuando yo les dije, yo quiero estudiar en la universidad, se mataron de risa, porque para ellos, para entrar a San Marcos, hay que ser pues un superdotado, un genio, ¿no? Y nosotros, los de Barriada, los de los cerros, con una educación tan mala que hemos recibido en un colegio estatal, ¿no? Donde a veces los profesores faltaban, ¿no? Más de 50 alumnos en el aula, ¿no? Suspensiones de clase por huelgas, ¿no? Entonces, con tan mala o limitada educación, ¿cómo se te ocurre aspirar a la universidad? Pues estás loco, me decían, no, no, estudia como nosotros, mecánica, panadería, no sé, para ser sastre, algún oficio, ¿no? Además, ¿cuánto dura una carrera? Psicología dura 6 años. Ah, son 6 años. ¿Y tú crees que tu familia te va a mantener? Compadre, a mí ya me están pidiendo que trabaje. Y eso es verdad, es la realidad de mucha gente, ¿no? La gente de clase media, sí, a sus hijos los mantiene hasta los 25 años, por lo menos, hasta que sean profesionales, pues, ¿no es cierto? Pero en cambio, en sectores como el mío, ¿no? Más, o sea, digo, de donde provengo, quiero decir, ¿no? Más bajos, ¿no? Ya te están pidiendo que trabajes desde los 14, 15 años ya. Si puedes, hijo, aporta. Más si eres hijo mayor, yo soy mayor todavía, ¿no? Incluso mi tía me escuchó cuando estaba en el edificio, quiero estudiar en la universidad, tía. Ah, qué bueno, hijito. Pero ¿qué va a hacer de tus hermanitos? Me dice así. Tu mamá, tu papá, no les alcanza la plata, mira cómo están. ¿Por qué mejor no te pones a trabajar? O por último, estudia algo corto, pues, ¿no? Una carrera de 6 meses, un año, y te pones a trabajar para que ayudes más bien económicamente a tus hermanitos. No te da pena, me dijo. La verdad que en ese momento, chicos, yo me sentí mala. Dije, de repente estoy siendo egoísta, ¿no? Yo queriendo ser universitario, 6 años estudiando, o sea, 6 años más para que me mantengan, ¿no? Yo tenía 16, 17, hasta los 23 años me van a mantener cuando mis pobres hermanos están, pero no, a veces no hay ni para comer, no hay para ropa. ¿Estaré siendo egoísta? Me preguntaba yo. La verdad casi descarto esta idea, ¿ya? Entonces, para que tengas una idea, mira cómo hasta las aspiraciones, los sueños, también dependen mucho de tu entorno social, de tu medio cultural y hasta de tu situación económica, para que veas. ¿Me hijos? Es más, yo les cuento algo. Ya estando en la universidad, ¿ya? A mí y a un grupo de alumnos nos mandaron a hacer test vocacionales, ¿ya? Yo me vine acá, a mí me tocó aquí el mercado mayorista, que antes estaba acá en La Victoria, pues el mercado mayorista estaba acá en La Victoria, ahora se llama Santa Anita, ¿no? Antes estaba en La Victoria. Yo vine a hacer estos intereses vocacionales, me tocaba a mí, o sea, qué metas tenían en la vida, ¿no? Y me di con esa sorpresa, pues, no, bueno, no sorpresa, más bien mm, constatación de lo que yo ya más o menos había vivido también, pues. Por ejemplo, le preguntaba a algunos chicos ahí que trabajaban, ¿no? Chicos de 13, 14, 15 años que trabajaban ahí de cargadores, por ejemplo, ¿no? O ayudantes ahí de los ambulantes, o llamadores, ¿no? ¿A qué aspiraban? ¿Tú crees que aspiraban a ser profesionales? No, la mayoría aspiraba. Algún día me gustaría tener también mi puesto así, ¿no? Ni siquiera mayorista, sino a las afueras, un puesto chiquito, aunque sea, ¿no? Para sobrevivir. Otros soñaban con tener su carretilla y volverse cargadores, con la carretilla ganar más plata, pues, ¿no? Y así. Entonces mira cómo tu entorno familiar, tu realidad económica, ¿ya? Influye mucho también en las aspiraciones, sueños que tú puedes tener también, en tus gustos, en tus preferencias también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el huayno porque mi familia es de la sierra, pues yo crecí, y mis vecinos también, yo escuchaba el huayno desde niño, ¿no? Aparte que la letra habla mucho de las cosas tristes que a veces vivimos, ¿no? También, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces mira los gustos, las preferencias, las aspiraciones, los sueños, las costumbres, ¿no? También, ¿no? Costumbres también, ¿no? Yo, por ejemplo, sé zapatear, sé bailar guayno, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También uno lo va aprendiendo de la sociedad. ¿Ya, chicos? A este proceso de aprender, ¿ya? La cultura, ¿ya? De la sociedad se le llama socialización. A ver, presten mucha atención que acá viene ya la parte que nos interesa, la parte teórica. ¿Ya? Lo anterior ha sido introductorio nomás, ahora nos interesa esta parte. ¿Ya, hijos? Presten mucha atención, por favor. ¿Ya? ¿Qué es la socialización entonces? A ver, es el proceso a través del cual los individuos adquieren e interiorizan normas, valores, creencias, motivos
pautas de comportamiento de una determinada sociedad. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos por partes a ver. Cuando hablo de una determinada sociedad, hablo de una determinada familia, una determinada escuela, una determinada comunidad es tu barrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te cuento mi realidad, ¿no? Es de mi sociedad, digámoslo así, ¿no? Mi familia, mi barrio, ¿está bien? ¿Ya? Porque hay otros barrios donde, no sé, donde la gente se aspira de repente a más cosas, ¿no? También, porque tienen una condición económica mejor de repente, ¿no? ¿Está bien? Esa es la sociedad, esa es la realidad de cada familia, de cada comunidad, etcétera, ¿ya? ¿Qué profe? No todos vivimos en una misma sociedad, dirán algunos. Sí, pero dentro de esta sociedad, digamos que también hay diferencias, ¿no? Hay diferencias también, ¿ya? Muy bien, a ver, entonces volvamos a la definición. Escucha, mira, socialización, proceso a través del cual los individuos, o sea, cada uno de nosotros, adquiere e interioriza. ¿Qué quiere decir adquiere e interioriza? Aprende, pues, o sea, aprendemos. ¿Qué aprendemos de la sociedad? ¿Qué cosa aprendemos? Normas. Chicos, las normas son reglas, ¿ya? Por ejemplo, cómo comportarte, ¿no es cierto? ¿Ya? Cómo vestirte, cómo actuar, por ejemplo, en cada situación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una norma, te decía, en mi barrio es que a partir de los 18 tú tienes que trabajar, pues. Si ya eres mayor de edad, trabaja, pues, ¿no? En cambio, en otras realidades, ¿no? Pues, los 18, ¿cuál es la norma? Estoy en la universidad, pues. A los 18 ya tienes que estar en la universidad. Si no, uy, estás rompiendo las reglas, las normas, uy, ¿no es cierto? También ahí te presionas, ¿no? Estás fracasando ya, ¿no es cierto? ¿Ya? A los 25 tiene que estar trabajando, pues, ¿no es cierto? Son normas, son reglas. Así como también reglas son respetar a los mayores, cómo vestirte para cada ocasión, ¿no? Esas son reglas. Las leyes también están dentro de las normas. Las leyes también que tienes que cumplir, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cosa también aprendes de la sociedad? Aparte de normas que son reglas, leyes, los valores, ¿está bien? Los valores. Aprendes a ser justo, honrado, solidario, o también puedes aprender lo contrario, pues dependiendo de en qué barrio vives también o de qué familia vienes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con un delincuente? Él aprende los antivalores más bien, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo una vez ahí en el barrio, un niño en el mercado agarró una fruta, pues, ¿no? Así, ¿ya? Agarró una fruta, creo que era un puñado de fresas, creo que agarró, ¿ya? Entonces la mamá le dice, cuando la mamá se da cuenta, le dice, oye, ¿qué has hecho? Hay que devolverlo, ¿ya? Eso se llama robar, eso no se hace, le dice. Pero ¿sabes qué le dice el papá? No, 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 eso no es robar. Te has encontrado, le dice así. Y se ríe el papá, jajajaja, ja, 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 ese es mi hijo mosca. ¿Qué mosca, mi hijo? Se lo ha encontrado nomás. Así se dice, no se dice robado, se dice encontrado. Y se ríen y bueno, ya se fueron, ¿no? Pero mira, pues entonces, ¿qué mensaje le están dando al niño? ¿Te das cuenta? ¿Ves? ¿Qué valores le están, en qué valores le están formando, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, así es. ¿Qué más? Creencias. Ya hablamos ya de ser, por ejemplo, católicos, ¿no? Otras creencias también son las supersticiones que tenemos también, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, la gente de la sierra cree en el jarjacha, en la selva, hablan del tunche y así, por ejemplo, ¿no? Motivos, ya hablamos ya de intereses, ¿no? Sueños, ¿no? Y como estos también varían, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, la gente de clase media, ¿no es cierto?, sueña con universidades, ¿no? La gente de clase media que está un poquito más acomodada, incluso sueña con universidades privadas, ¿no? ¿Está bien? Incluso la gente que está mejor económicamente sueña con universidades del extranjero, quieren estudiar en Oxford, ¿no? En Harvard, qué sé yo, en la Sorbona de París, ¿te das cuenta? ¿Ya? Motivos, sueños también van cambiando, ¿no? Y las pautas de comportamiento, ¿no? Los modales, por ejemplo, de una determinada sociedad, ¿está bien? Entonces, eso es la socialización, hijos, ¿ya? Como la sociedad, ¿ya? Al individuo le da normas, o sea, reglas, valores, creencias, motivos. Esa es una forma de entenderlo. O otros dicen que no, que es el individuo el que se apropia, adquiere, interioriza, aprende de la sociedad, lo mismo, pues, normas, valores, creencias y pautas de comportamiento. ¿Ya? A ver, muchachos, díganme, ¿se entendió el concepto de socialización? Por favor, me contestan. A ver, ¿se entendió qué es la socialización? Muchachos. Sí, profesor. Gracias, muy amable, hijita. Sí, profesor. Gracias. Ya, gracias también, Chávez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
pautas de comportamiento, cómo debe comportarse el hombre, cómo debe comportarse la mujer. Eso es socialización también, desde cómo debe sentarse, cómo debe correr la mujer, cómo se sienta, cómo corre, cómo camina el hombre, ¿no? Con qué debe jugar la mujer, de qué color debe vestirse y también el hombre. También eso es la socialización, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora este cuadro le he puesto a propósito, sin embargo, para probar algo. Sin embargo, esto que se llama cultura, esto que se llama socialización, ¿puede cambiar? Sí, pues puede cambiar. Eso lo vamos a ver ahorita a continuación, ¿ya? Las características de la socialización, ¿ya? En primer lugar, chicos, la socialización es homogenizadora. Quiere decir que un grupo de sujetos que vivimos en un mismo contexto, ¿ya? En un mismo barrio, por ejemplo, tenemos conductas similares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta gente de acá, tú sabes, rápido, viendo la vestimenta nada más, ellos son de Huancayo, te das cuenta, ¿no? Por cómo están vestidos, por ejemplo, además bailando guaylas, ¿está bien? ¿Ya? O, por ejemplo, homogenizadores, mira cómo somos de parecidos. ¿Qué hemos hecho? Yo pido, levanten la mano a ver quienes en Navidad han comido pavo o panetón. Casi todos van a levantar la mano, ¿no? Para que veas qué similares, qué homogéneos somos en muchas cosas, en cuanto a costumbres, por ejemplo. A ver, ¿no es cierto? A ver, que levanten la mano cuántos, bueno, ahora este año no por la pandemia, ¿no? Pero cuántos, por ejemplo, en carnaval suelen echarse agua, casi todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Está bien. ¿Cuántos, por ejemplo, en Semana Santa han comido pescado? Casi todos. ¿Ves cómo somos homogéneos en cuanto a creencias, costumbres, modos de pensar? ¿Ya? ¿Y por qué es así? ¿Por qué somos así homogéneos o parecidos o similares? Producto de la socialización. Sin embargo, muchachos, siempre hay un espacio para la individualidad, o sea, para la personalidad, que es otra característica de la socialización. Sí, pues, podemos ser parecidos en muchas cosas, pero siempre hay un espacio para ser diferentes. ¿Por qué? Porque los contenidos adquiridos por un sujeto en el proceso de socialización, dice, son asimilados de manera personal, o sea, de manera subjetiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira cómo se visten todos cuando van a buscar trabajo, ¿no? Pero de repente hay uno que se viste diferente o actúa diferente, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, yo te decía, por ejemplo, en mi barrio la mayoría decía que iba a estudiar una carrera técnica o un oficio, ¿no? Ninguno aspiraba a ser profesional. Bueno, digamos que yo era pues diferente, ¿no? Yo sí quería ser profesional, ¿no? Y vaya que me costó, ¿ah? ¿Está bien? Ya, primero ingresar y luego mantenerse. Aunque no lo creas, mantenerse es más difícil que ingresar incluso, ¿ah? Así es, muchachos. ¿Ya? Listo, ahí está, individualizadora, ¿ya? Hay un espacio para ser también diferentes, para tener tu propia personalidad, para ir contra la corriente si tú quieres. ¿Qué más? La socialización también es dinámica. Chicos, los contenidos sociales van cambiando a lo largo del tiempo. A ver, por ejemplo, un contenido social. Antes se decía que la mujer era inferior al hombre, que la mujer no debía trabajar, que la mujer tenía que estar en la casa nada más, y que la mujer solamente jugaba con muñecas, como una forma de irse entrenando para ser madre, pues, sí, ¿no es cierto? Incluso este término, yo soy mujer de mi casa, es que no salía, no salía, ¿está bien? En la actualidad eso va cambiando, ¿no? Ya las mujeres van, también participan en el proceso de producción, ¿no es cierto? O sea, trabajan fuera de casa, quiero decir. ¿Ves? Porque eso es otra cosa también, ¿no? Antes a las labores domésticas no se le consideraban trabajo. Y las labores domésticas, claro, o sea, en la casa, claro que son trabajo también, es un trabajo no remunerado, no reconocido incluso a veces, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces dinámico. ¿Qué más dinámico? Mira la moda también cómo cambia. ¿Ves? Acá hay la imagen de un rockero ochentero, ¿no? Este es ochentero, ¿no es cierto? Miren. ¿Ves? Miren el peinado. Incluso mira el ademán que hace con la mano, ¿no? Es de los rockeros. Ahora los reggaetoneros, los raperos tienen otro tipo de vestimenta, otro peinado, otros gestos con la mano, perdón, otros ademanes con la mano. Incluso mira en la época en la que se usaba todavía reloj. Ahora, ¿qué joven usa reloj, no? En el celular nomás, ¿no es cierto? Entonces, dinámico, los contenidos sociales van cambiando. O te cuento que, por ejemplo, antes en Estados Unidos existían cafetines, o sea, cafeterías para blancos y para negros. Incluso había cafeterías que decía, no se permite el ingreso de negros, así le llamaban ellos, ¿no? ¿Está bien? Así le decían, black men, ¿no? Así. O decían, solo blancos, only white people, ¿no? O sea, only white people, solo personas blancas, nomás decían. Mira, había también baños para negros, baños para blancos. En los trenes había vagones para blancos y para negros. Había universidades también. Imagínate, ¿no? ¿Ya? Ahora todavía hay racismo en Estados Unidos, ¿no? Ayer nomás estaba viendo que había una marcha, ¿no? Pero digamos que hay cosas que ya han cambiado, pues.
van cambiando los contenidos sociales. ¿Ya, muchachos? Aquí en el Perú también, les cuento, ¿eh? Arguedas, aparte de ser un gran escritor, es muy reconocido. ¿Por qué? Porque él dio a conocer nuestra cultura, o sea, la música andina. Pues. Te cuento, en los años 50, ¿ya? 1950, es en esa década, aquí en Lima estaba prohibido, por ejemplo, esas manifestaciones culturales. O sea, que la gente haga sus fiestas costumbristas con huayno y vestido, pues, con sus trajes típicos. Sí, aunque no lo creas, estaba prohibido. Así es, pregúntale a tu profe de historia, averigua un poco, ¿ya? Pero con Arguedas comienzan a pedir permisos, a solicitar permisos, y en Hacho, en lo que es la plaza de Hacho, ahí comienzan, por ejemplo, las primeras fiestas costumbristas, ¿no? Con arpa, violín, el huayno, pues el huayno nuestro, y la gente con sus trajes típicos, ¿no? Lo que pasa es que en esa época había mucha diferencia entre Lima y provincia, ¿no? La gente de Lima era básicamente, pues, ¿no? De un tipo hasta racial diferente, ¿no? Y la gente de provincia era, pues, andina, ¿no? En la actualidad eso ha cambiado, pues. Ahora Lima es más del 90% de gente mestiza, ¿no es cierto? Gente que ha venido también de provincias aquí a Lima, ¿no es cierto? Ahora eso ha cambiado, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con dinámico, pues los contenidos sociales van cambiando, ¿ya, muchachos? ¿Qué más tenemos? Constante, porque el proceso de socialización abarca todas las etapas de la existencia. Acá está, desde que naces, mira, el bebito ya recibe ya socialización hasta que muere, ¿ya? ¿Cómo así? El bebé aprende, por ejemplo, a sonreír, eso lo aprende, ¿no? ¿Está bien? Cómo debe sentarse, cómo debe caminar, cómo debe vestirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres mujercita, rosado, fucsia, qué sé yo. Si eres varoncito, ¿de qué colores, no? ¿Con qué juguetes? ¿Ves? Desde niñitos ya comienzan a formarlo ya. ¿Está bien? O algunos dicen mal formarlo, porque también aprendemos cosas malas, ¿no? Bueno, en fin. Hasta que eres anciano, sigues el proceso de socialización. Ya es constante, toda la vida. Universal, porque es un proceso que se da en todo momento y lugar, ¿ya? En todo momento y lugar tú estás recibiendo influencia social, sí, hijo, sí, donde estés, ¿ya? Tú, por ejemplo, estás, no sé, tú dices, sentado viendo internet, aparentemente ahí no hay nada malo o bueno, socialización, no, sí estás socializando. Por ejemplo, a ver, el programa más ridículo, a ver, JB Limitador, te pones a JB Limitador, ya. Pero si tú observas con atención, ahí también ya te están influenciando, y esa es socialización. Entonces, por ejemplo, sus imitaciones de la paisana Jacinta y Negro Mama son racistas, que han sido incluso denunciados a nivel internacional, te cuento. ¿Está bien? No, no, pero no está lo malo la paisana Jacinta, es que es una imitación hecha con odio. Afean a la mujer andina, bien fea, ¿no? Desmuelada, desdentada, ¿no? Cara de estúpida, ¿no? Camina como chimpancé, encima dice ña, 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 todo desgreñada, despeinada, la blusa mal puesta, el cuerpo horrible. Entonces, aunque parece inocente, ese programa no tiene nada inocente. El mensaje que te dan es este, ¿no? Ay, qué vergüenza tener familia que usa todavía polleras. Qué vergüenza tener familia que es de la sierra. Ay, qué vergüenza parecerse a la gente que es de la sierra. Ese es el mensaje que te dan. Por eso muchos jóvenes se acomplejan, pues, ay, no, ay, no. O sea, cómo no fuera más blanco, ay, cómo no tuviera ojos azules, ya. Reniegas de tu misma etnia, ¿ya? De tu misma raza. ¿Está bien? Así es. Entonces, mira, ese programa parece inocente, pero no, no lo es. ¿Ya? ¿Está bien? O así, en cualquier película. A ver, no sé, veamos, ya, la película de Rápidos y Furiosos. Ah, qué bacán película, me encantó. He visto la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7, 8 y 9. Man, qué exitazo. Pero pregúntate, ¿pero ¿cuál es el mensaje que te dan finalmente? A ver, ¿cuál es el mensaje? A ver, ¿no es cierto? Que tienes que conducir como chofer de Orión y estafar, robar para sobrevivir, ¿no? Porque, o dime, alguno de ellos es, no sé, pues, ¿a qué se dedican? ¿No? Eso es lo que hacen, pues, ¿no es cierto? Y sí, te los presentan como personajes agradables. Todos nos encariñamos con los personajes. Uy, más todavía cuando murió uno de ellos. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el mensaje en limpio? Por ahí una vez un estudiante me dijo, sí, profe, pero también te enseñan el valor de la familia. Dije, claro. Hijos, yo soy psicólogo, he trabajado en penales, te cuento. La mayoría de presos te dicen lo mismo. Por no decir todos los presos, ¿eh? Te dicen lo mismo. Yo sí, yo he robado, he saltado, he secuestrado, sí, lo he hecho por mi familia, lo he hecho, ¿no? Porque mi familia es primero que nada. Incluso yo le digo, pero ahora las consecuencias, mira, estás preso y ahora
¿Qué importa? Pues, pero mi familia ya está mejor, ya. Así dicen incluso algunos. Hasta se creen héroes incluso algunos, ¿no? Porque ese ser humano justifica a veces lo que hace, ¿no? Muchachos? Entonces, recapitulando. A ver, la socialización es ese proceso a través del cual los individuos adquieren, interiorizan, o sea, aprenden de la sociedad, ¿qué cosa? Normas, valores, creencias, motivos y pautas de comportamiento, ¿ya? Para poderte adaptar a dicha sociedad, ¿ya? Las características de la socialización homogenizadora nos hacen muy parecidos en muchas costumbres, creencias, modos de actuar. Sin embargo, hay un espacio para la personalidad, para la individualidad, para la peculiaridad. Además, los contenidos sociales cambian constantemente, por eso la socialización es dinámica. Abarca todas las etapas de la existencia, es constante y ocurre en todo momento y lugar. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es universal. ¿Está bien? ¿Ya? O sea, a ver, por ejemplo, una vez leí para que entiendas esto universal, ¿no? Una vez leí algo que decía un psicólogo. En la educación de los hijos no solamente participan mamá, papá y abuelos, ¿no? Participa hasta el cobrador de combi, así dice. ¿Qué quiere decir con eso? Los niños aprenden hasta el cobrador de combi, pues. O sea, en todo momento está la socialización. ¿Qué vas a hacer a tu hijo cuando sales a la calle? ¿Le vas a tapar los ojos? ¿Le vas a tapar los oídos? No. ¿Está bien? Entonces a veces te sorprendes, ¿no? Estamos viendo un partido de fútbol de la selección hace años y Pablo Guerrero falla un gol. Mi sobrina, que tenía en esa ocasión 2 añitos nada más, escucha eso y dice, a la cum, dijo, ¿no? Y ya todos volteamos, ¿no? ¿Y dónde aprendió a hablar eso ella? Seguramente en el mercado, en la calle, ¿dónde habrá aprendido? Pues, ¿cierto? ¿Ves? Entonces la socialización ocurre en todo momento y lugar. ¿Ya? Listo. A propósito de esto de la individualidad que hablábamos, ¿no? De que hay un espacio para, ¿no? Para diferenciarnos, ¿no? Eso tiene que ver con esto de acá, los factores de la socialización, ¿ya? Por ejemplo, dicen que el ser humano es capaz de apropiarse de todos los conocimientos que la humanidad ha creado. Eso se llama socialización, también dicen, ¿no? Repito, el ser humano se puede apropiar de todo lo que la humanidad ha creado, todos los conocimientos que la humanidad ha creado. ¿Qué tienen que hacer? Estudiar nada más. Pues. Eso parece una verdad, ¿no? Pero no es tan cierto. Por ejemplo, la gente que vive acá en esta realidad, en estos cerros, por ejemplo, que no tiene acceso a internet, no tiene luz, no tiene agua, dime, ¿con qué tiempo y con qué instrumento se apropia de los conocimientos? No puede, pues no puede. Hay mucho conocimiento que le es negado. ¿Está bien? En cambio, de repente la gente de acá, ¿no? De otra condición económica, sí, pues tiene sus hijos en universidades privadas, ¿no? En colegios privados, entonces de repente ahí sí pueden apropiarse de más conocimientos, más información de repente. ¿Ya? Entonces, en la socialización hay ciertos factores que influyen, ¿no? El factor económico, el factor familiar, ¿ya? La historia personal también de cada uno, ¿ya? Por eso, si bien la socialización, o sea, hay información que es común a todos, que es similar para todos, la forma como la interiorizamos puede ser diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación se desgañitan diciendo, ay, qué miedo, si la izquierda gana, nos vamos a convertir en Venezuela, ay, qué miedo, ¿no? Yo te pregunto, hijos, esta gente que vive acá en los cerros, ¿tendrá miedo al cambio? ¿Tú crees que esta gente que vive acá en los cerros dirá, ay, nos vamos a convertir en Venezuela? Si estamos peor que Venezuela, los que vivimos así en los cerros, estamos peor que Venezuela. Yo tengo mucha familia así, por si acaso. Estamos peor, ¿sí o no? ¿Qué miedo voy a tenerle yo a un cambio? En cambio, la gente que está viviendo cómodamente, ellos sí, pues, por favor, no me cambien nada, que estamos chévere ahorita. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Mira cómo podemos pensar diferentes. Un factor entonces es, repito, tu historia personal, tu historia regional, ¿ya? Tu condición económica es un factor en la socialización. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, no voy a abundar más ahí lo voy a dejar. O incluso el bendito crecimiento económico, ¿no? No hay que cambiar nada porque el Perú ya lleva más de 20 años creciendo económicamente, dicen, ¿no? Bueno, yo no sé, hijos, llevo trabajando 20 años de profesor, por lo menos, y hasta más, ¿ah? Y mi sueldo no ha subido casi nada. Entonces, ¿dónde está ese crecimiento, no? ¿Será pues para los dueños de las grandes mineras? No sé. ¿No? Profe, pero se ve más modernidad, más pistas. Ah, qué bacán, no tengo ni auto, yo no sé, ¿no? Entonces, de repente nuestros conceptos de desarrollo, de crecimiento, son pues diferentes, ¿no? Y creo que eso se ha expresado ahora en las elecciones, ¿no? Eso es,
mucha gente ha votado de manera inesperada, ¿no? Por este candidato, ¿no? Castillo creo que se llama, ¿no? Que es un profesor. Bueno, en fin, ahí están, muchachos, ¿ya? Factores de la socialización, entonces. Ahora vamos a ver agentes de la socialización, ¿ya? Ahora, jóvenes, esta socialización, acá presten mucha atención, esto es importante, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? ¿Ya? Es más, en el resumen, desde socialización, ya hemos visto luego sus características y después vengo hasta este punto de acá, agentes. Ya. ¿Qué son los agentes? O sea, ¿quiénes posibilitan de manera concreta este proceso de socialización? Cuando digo la sociedad me transmite cultura, conocimientos, creencias, valores, ¿ya? Cuando hablo de la sociedad, ¿a quién me refiero? Me refiero a esto, pues, la familia, que es la célula de la sociedad. La escuela, que es una institución creada para transmitir conocimiento. La comunidad, la ciudad donde vivo. Los medios de comunicación. Cuando hablo de sociedad, a esto me refiero. Nos jugamos, ¿eh? Es la comunidad de comunicación. Estos son los que me transmiten los valores, las creencias, los modos de comportamiento, etcétera. ¿Ya? Ellos son los que te transmiten, pues. Por ejemplo, has escuchado eso de que los valores vienen de casa, eso es verdad, pues. ¿Ya? Muy bien, comencemos justamente por la familia. A ver, jóvenes, la familia es la primera estructura social. O si tú quieres, es el primer agente socializador. O dicho de otra manera, es el agente socializador primario. ¿A qué se refiere? ¿Cuál va a ser tu primer vínculo con otros humanos? Con papá, mamá y hermanos, pues, claro. ¿Cuál va a ser tu primera relación social? Con papá, mamá y hermanos, o sea, la familia. ¿Está bien? ¿Ya? Y allí, de esos humanos, ¿ya? De ese grupo social llamado familia, vas a aprender lo más básico. Vas a aprender, por ejemplo, a hablar, ¿ya? El idioma, el lenguaje, ¿de quién lo aprendes? De la familia. Tus primeros afectos, ¿ya? Vas a aprender lo que es el amor y el cariño, viendo cómo te tratan papá y mamá, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Vas a aprender los primeros valores, a ser honrado, responsable, porque eso te enseñan papá, mamá, y te lo enseñan contándote cuentos, explicándote, o también con el ejemplo, también te enseñan, ¿no? Con el ejemplo. Por ejemplo, hay que compartir, invítale a tu hermano a la mitad, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, jóvenes, a ver, la familia, no te olvides, ¿ah? Es la estructura social en la cual el individuo participa. La familia es considerada la célula básica de la sociedad. Y mira acá dice, ¿ah? Lo vuelvo a repetir, es el primer agente de socialización. ¿Ya? Las relaciones entre los miembros de la familia son relaciones primarias y se fundan en fuertes lazos afectivos. ¿No? ¿Ya? Delante de la familia como agente social, los primeros años de tu vida, ¿dónde vas a estar más tiempo? En casa, ¿no? Entonces la influencia de la familia. ¿Por qué? Porque, ¿qué te une? Te unen lazos biológicos, ¿no? De su sangre, y además también lazos afectivos, ¿ya? Entonces, no te olvides, la familia, primer agente socializador, es donde pasas más tiempo, ¿está bien? Y es donde te van a transmitir tus primeros valores, tus primeros afectos, ¿ya? Y vas a aprender cosas muy básicas como a hablar, ¿no? Montar bicicleta, aprender a sentir cariño, a sentirte protegido, etcétera. Pero luego, poquito a poquito, ya te mandan a las guarderías, algunos de chiquititos, ¿no? Otros las mandan a las casas de niños, esos son jardines de infancia, ¿no? O escuelas infantiles, ¿no? O sea, el nido, ¿no? El nido. Ahora, hoy cada vez más pequeños, incluso algunos entran ahora al nido de los 2 añitos, 3 añitos, ¿ya? Entonces ya ahí comienza la escuela. Chicos, la escuela, ¿ya? También cumple un papel muy importante, ¿no? En el proceso de socialización. La escuela es una institución creada ¿para qué? Para transmitir sistemáticamente conocimientos. O sea, ciencia, ¿ya? Cultura, en otras palabras, ¿ya? Para eso se ha creado la escuela. ¿Cuál es la función de la escuela? Transmitir conocimientos, cultura, ¿ya? Cultura. ¿Está bien? ¿Ya?
Además, te transmiten esta cultura, dice, de manera ordenada. Esa es la diferencia con la familia. La familia también te van a transmitir, claro, ¿no? En la medida que tengan posibilidades, ¿no? Papá, mamá también tienen que enseñar muchas cosas, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Yo recuerdo, por ejemplo, de niño, preguntarle a mi papá por varias palabras que no sé. Papá, ¿qué cosa significa magnánimo? Papá, ¿qué cosa es esto? Papá, ya, sí, papá, mamá también te enseñan, ¿no? ¿Está bien? Pero en el caso de la escuela, ya, esto es sistemático, organizado, ¿ya? ¿Cómo sistemático organizado? Primero, hay un sílabo, o sea, hay cursos que vas a llevar y en cada curso hay contenidos que te van a enseñar exactamente. ¿Está bien? Además que hay un personal especializado para enseñarte cada materia, que son los profesores, ¿ya? Esa es la escuela, ¿ya? Entonces miren lo que dice acá. La escuela es una institución formal cuya función es formar y transmitir sistemáticamente conocimientos, ¿ya? ¿Está bien? En el proceso de socialización, la familia y la escuela se complementan, a pesar de ser espacios diferentes en sus interacciones y en formas de enseñanza, ya que en este último agente, o sea, la escuela, perdón, las actividades son planificadas y diseñadas. Tienes incluso un horario que cumplir, incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? Aunque la verdad hay familias que son bien organizadas, hay familias donde también hay horarios en la familia para hacer la tarea, para recreación, etcétera, ¿no? Bien por ellos. Muy bien, entonces esa es la escuela. Segundo agente socializador, ¿ya? Segundo agente socializador es la escuela. Luego tenemos dos agentes más, la comunidad y los medios de comunicación. La comunidad, ya te dije, ya es tu distrito o la ciudad donde vives, ¿ya? La ciudad, esa es la comunidad. ¿Y qué te transmite la ciudad donde tú vives? Costumbres, vamos a la procesión en octubre, ¿no? Vamos a echarnos agua en carnaval. No, pero si tu comunidad no es Lima, sino Huancayo, vamos a bailar, ¿no? Bailas. Si es Ayacucho, la yunza, vamos a tumbar el árbol, ¿no? Con hacha, ¿no? En Navidad, perdón, en carnaval se hace eso, ¿no? En Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿ya? Toda la comunidad que te brinda costumbres, creencias, actitudes también, ¿ya? Finalmente tenemos los medios de comunicación. Chicos, los medios de comunicación, ya, la radio, la televisión, la prensa escrita, el cine y las nuevas tecnologías, o sea, el Internet, van cobrando cada vez más importancia, ¿ya? Cada vez más importancia. ¿Por qué? ¿Por qué van cobrando cada vez más importancia, hijos? En la medida que papá y mamá trabajan, ¿ya? Están fuera de casa, los niños pasan más tiempo, y los adolescentes también, ¿eh? Pasan más tiempo solos. Bueno, ni tan solos, pasan más tiempo frente a la televisión o a la internet, ¿no es cierto? Entonces la televisión y el internet influencian en el adolescente, en el niño, incluso a veces más que los padres. ¿Por qué? Por un tema de tiempo, pues. Incluso, mira, en internet ya aparecieron y se hacen llamar abiertamente influencers. ¿Qué significa influencers? Que influencian en ti. ¿Qué quiere decir que influencian? Te imponen gustos, creencias, modos de pensar. Entonces hay influencers en la moda, te influencian sobre cómo vestirte, cómo peinarte, cómo maquillarte. Hay influencers políticos, te enseñan cómo pensar políticamente, ¿no es cierto? Y así por el estilo. Hay influencers también en la música, ¿no es cierto? ¿Ya? Estaba escuchando yo, por ejemplo, recién he descubierto hace un par de meses al Chombo, ¿no? Al Chombo, ¿no? Ya. Que tiene un montón de seguidores, ¿no? Y él decide qué es buena música y qué no, ¿no? Y tiene sus argumentos, ¿no? Pero la verdad no estoy de acuerdo con todos, con todo lo que él dice, ¿eh? Pero bueno, ahí están, entonces, ya ves, hasta influencers hasta en la música, ¿no? Etcétera. Entonces, para que veas cómo influencian los medios de comunicación en ti, ¿no? Entonces, cuando menos te das cuenta, tú estás repitiendo y haciendo cosas que ni entiendes, ¿ya? Por ejemplo, los medios de comunicación en Navidad, tanta propaganda y han sustituido a Jesús por Santa Claus, ¿no? Tú ya estás esperando más a Santa Claus que a Jesús, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? ¿No? Y a veces ni sabemos este, qué es, cómo surge este personaje, ¿no? ¿Ya? Entonces así es, ¿no? Hoy estamos en Navidad tomando chocolate caliente con panetón, cuando aquí en Navidad es verano. Pero sí, a veces ni nos ponemos a pensar, te das cuenta en qué cosas hacemos, simplemente repetimos, ¿no? ¿Ya? O insisto, andamos hablando de que, ay, rajando de otros países, ¿no? Entre ellos Venezuela, como si acá estuviéramos bien, ¿no? ¿No es cierto? Claro, sobre todo lo hacen los sectores a los que le va, pues más o menos, están ahí al menos, ¿no?
pero los de los sectores socioeconómicos más bajos, la verdad, más bien están preocupados en cómo hacemos aquí. Hay que cambiar las cosas, decimos, ¿no? Claro que hay que cambiarlo con responsabilidad, eso sí, ¿no? Así es, muchachos. ¿Ya? Entonces están los medios de comunicación, mira cómo influyen. Y ya te dije, ya incluso hasta en programas inocentes, ¿no? Estos programas cómicos que te he mencionado, o en películas que parecen inocentes, ¿no? Ya te están influenciando, ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te hacen creer que la única forma de ser bello, hermoso, es ser blanco, por ejemplo, ¿no? Y que las mujeres obligatoriamente tienen que tener como medidas oficiales, según FIFA, 90, 60, 90, ¿no? Imagínate, ¿ve? Cuando en realidad los seres humanos tenemos pesos y medidas diferentes, variados, y eso está bien. Hay diferentes tipos de belleza, no todos tenemos que ser igualitos, pues. Pero no, los medios de comunicación te hacen creer que no, sin senos no hay paraíso, decía incluso una novela, ¿no? O sea, te hacen creer que tienes que tener ciertas medidas. ¿Y eso qué genera? Genera daño, genera sufrimiento. Muchos adolescentes, por eso incluso a veces, ¿no? Sin aludir a nadie, ¿eh? Algunos, por ejemplo, no quieren ni prender la cámara. Es que yo soy gordito, gordita, tengo lentes, ay, qué vergüenza, ay, qué derroche, ¿te das cuenta? O te hacen creer que ser pobre, ay, qué vergüenza, mi casa no está trabajeada, no está pintada. ¿Ves? Es que te imponen que el exitoso es blanco, delgado o blanca, delgada, tiene casa bonita, ¿no es cierto? En cambio, el resto, losers, fracasados, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces te hacen avergonzarte de cosas que en realidad no deberían avergonzarte, hijo. ¿Está bien? Por ejemplo, tu físico no debería avergonzarte. Eso no es responsabilidad tuya, o sea, eso es lo que heredamos genéticamente de nuestros padres, pues. Claro. Entonces, como decía el periodista César Hildebrand, ¿no? A la gente le dicen, uy, estás gordita, uy, qué vergüenza, corriendo al gimnasio. Pero a la gente le dicen, oye, tú eres ignorante, ¿acaso van corriendo a la biblioteca? No, no importa. ¿Te das cuenta cómo las cosas han cambiado, no? ¿Ya, muchachos? Pues ahí está también, cómo los medios de comunicación también transmiten ciertas costumbres, creencias, muchas veces equivocadas, ¿ya? ¿Listo? Entonces ahí están los agentes de la socialización, no te vas a olvidar, ¿ya? Acá está, agentes. ¿Ya? Los que te transmiten, ¿ya? La información, los valores, las creencias. Familia primero, escuela luego, la comunidad y los medios de comunicación. ¿Ya? Terminamos, muchachos. Ya lo último, el último subtítulo, manifestaciones de la socialización. Pues estas son como 8, ¿eh? Pero fáciles de explicar, ¿ya? Fáciles de explicar, ¿ya? Manifestaciones de la socialización, entonces. En primer lugar tenemos la imitación, ¿ya? Jovencitos, la imitación es la primera forma en la que aprendemos. Los seres humanos, antes de hablar, antes de tener lenguaje, ya imitamos, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Un bebé, por ejemplo, de mesecitos, 6 meses, ¿no? Incluso antes, ve cómo mamá o papá le sonríe, él también sonríe, ¿no? Enseñan sus sencillas, el bebito, ¿no? ¿Visto? ¿No? También ya está aprendiendo a imitar, ya. ¿Está bien? ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos de imitación. Mira, este muchachito de acá ve cómo caminan los adultos y él también camina con la mano atrás y la cabeza agacha, ¿no? Este niño de acá ve en televisión cómo este ladrón o no, este delincuente ataca a esta mujer con una botella y él también, mira, ataca a su peluche con su biberón. De repente es un ejemplo exagerado, dirán algunos de ustedes. Puede ser, puede ser. Es que también depende, pues si en casa hay valores que contrarrestan lo que vas a ver en televisión, no hay ningún problema. Pero si en casa no hay quien te oriente, ¿no? Entonces vas a ser más influenciable todavía, ¿ya? Créeme, a más ignorancia, más influenciable eres. Entonces, ¿qué es la imitación? Es la reproducción voluntaria o involuntaria de patrones de comportamiento de modelos sociales, ¿ya? Entonces, ciertos patrones de comportamiento tú vas a imitar, vas a reproducir, eso es imitar, ¿ya? Reproducir. Entonces, por ejemplo, las chicas observan a las adultas, cómo caminan, cómo se sientan, qué ademanes hacen con las manos. El varón igual, ¿no? El varón se sienta con las piernas abiertas, porque eso es lo que observa de otros varones, va imitando, ¿ya? El niño observa cómo papá se afeita, él también quiere afeitarse. La niña observa cómo mamá se maquilla, ella también imita, juega, ¿no? Imita, ¿ya? Esa es la imitación, entonces reproducir conductas. Ahora, esta imitación puede ser voluntaria o involuntaria, ¿ya? Voluntaria cuando lo haces conscientemente, involuntaria cuando imitas sin darte cuenta. A veces imitamos sin darnos cuenta. Sí, jóvenes. Por ejemplo, la entonación, como hablamos, es imitación.
tú imitas cómo habla la gente de Lima y hablas como alguien de Lima, pues, ¿está bien? Pero eso no es algo que tú te hayas propuesto, tú no dices voy a hablar como limeño, ¿no? Simplemente imitas sin darte cuenta. Igual, si tú vivieras en Iquitos, ya vuelta, imitarías de otra manera, ¿no es cierto? ¿Tú crees que alguien se lo propone y dice voy a hablar como alguien de Iquitos? No, es involuntario, ¿está bien? O del norte, por ejemplo. Por ejemplo, mi familia es de la sierra, a veces yo, por ejemplo, tengo mi R, ¿no? ¿Ves? Eso es involuntario, por ejemplo. ¿Ya? Muy jovencitos, la imitación. Luego tenemos el lenguaje. ¿Está bien? ¿Ya? Es un sistema de comunicación, un sistema de signos, pues, ¿no? Que nos permite, ¿qué cosa? Transmitir contenidos sociales, pues. ¿Ya? A través del lenguaje te transmiten costumbres, valores, ideologías. Por ejemplo, a través del lenguaje, estos niños ya entienden qué está bien y qué está mal, ¿no es cierto? A través del lenguaje le explican, no, eso no se hace. ¿Te das cuenta? Le van explicando ya. Incluso a través del lenguaje también valores, como por ejemplo a través de los cuentos te van socializando valores. Pues. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje de la Caperucita Roja? Que no debes confiar en extraños, no debes hablar ni confiar en extraños. ¿Ves? Porque son como lobos, pues algo te puede pasar. ¿ya? Ese es el mensaje. Entonces los cuentos, las leyendas tienen ese propósito, transmitirte a través de la tradición oral, pero también creencias también, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si a ti te han educado como a mí, por ejemplo, no salgas a la calle solo porque el cuco te va a comer, me decía. Entonces, para evitar que yo salga a la calle, pues, el cuco, o el coco, dicen otros también, ¿no? Listo, ¿ya? Imitación y lenguaje. ¿Alguna pregunta sobre estas dos manifestaciones de la socialización? ¿Está claro, muchachos? A ver, me contestan, por favor. Jovencitos. Ya apagaron las cámaras de nuevo, ya estos muchachos, caray. Señor profesor. Hijita, gracias. ¿Por qué apagan sus cámaras? Ah? Bueno, ya, voy a continuar mejor, ¿ya? Costumbres y creencias, chicos, ¿ya? A ver, también son manifestaciones de la socialización, ¿ya? A ver. Costumbres es una forma de conducta aprendida, predominante en la sociedad. O sea que predominante quiere decir que la mayoría lo hace, ¿ya? Se caracteriza por ser repetitivo. Una costumbre es algo que se repite, pues, y tener una base histórica social, ¿ya? Entonces primero, son conductas, o sea, son acciones, ¿ya? Las costumbres son acciones, ¿ya? En cambio, las creencias son solamente ideas o pensamientos, ¿no? Las costumbres no, las costumbres son acciones, ¿ya? Que hemos aprendido de la sociedad porque la mayoría lo hace, ¿ya? Son repetitivas y tienen una base histórica social. Esa es la costumbre. Ejemplo de costumbre, ya te dije ya, por ejemplo, en Navidad, acá está, comemos pavo, panetón, chocolate, en Semana Santa pescado, ¿no es cierto? Esas son costumbres. En octubre vamos a la procesión, ¿no es cierto? Bueno, cuando no había pandemia, ahora hay cositas que han cambiado, ¿no? Temporalmente, ¿no? Esas son costumbres. Los domingos ir a misa, hay gente que tiene esa costumbre, ¿no es cierto? ¿Ya? Otros más bien van a los centros comerciales a comprar cosas, son costumbres, ¿ya? Ahora, tienen una base histórica social. A ver, te voy a poner un ejemplo. O sea, tienen una base histórica social. Por ejemplo, a ver, jóvenes, para que entiendan mejor con un ejemplo, ¿ya? Una costumbre es que cuando en casa, uno de los hijos, o sea, la hija, mejor dicho, ¿no? La hija, ¿no? Mujer, ¿no? Cumple 15 años, se le celebra la fiesta, o se le hace el quinceañero, ¿no es cierto? Esa es una costumbre. Es lo que la mayoría de la gente, al menos de clase media, hace, ¿no es cierto? ¿Ya? Su quinceañero. Muy bien. Te cuento que ese quinceañero, esa costumbre tiene una base histórica social. ¿Cuál es su base histórica social? Esta viene de la Edad Media, ¿ya? Y lo hacía la gente que tenía dinero, pues. Por eso las fiestas de 15 años son así ampulosas, no son demostraciones de poder económico, pues el vestido caro, ¿no? Los peinados, el tocado caro, incluso tu guardia de honor, ¿no? Guardias con espadas, como hacían los condes, duques, ¿no? ¿Y el objetivo cuál era? Conseguirle marido a la chica. Ese era el objetivo, claro. Pero un marido que también tenga igual de dinero que yo. Entonces, así como yo tengo un castillo, guardia de honor, ¿no? Vestidos caros, había que buscar también una pareja que sea de la misma condición económica para que se junten. Porque es una época en la que, te cuento, los matrimonios los arreglaban los padres, eran arreglados, ¿no? Eran contratos económicos.
¿ya? De esa época viene, ¿ya? Entonces ha conservado ciertas cosas de esta base histórica social. A ver, ojo, aclaro, ¿ah? No te digo que en la actualidad tu papá haga fiesta de 15 años para conseguirte esposo. No, 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 pues eso ya no, ya, no ni hablar, ¿no? Es más, seguramente muchos papitos lo hacen pensando unir a toda la familia, que toda la familia vea lo grande que está mi hija, que ya es una señorita mi hija, ¿no? Ahora lo hacen en ese sentido. Pero si tú notas, mantienen ciertas cosas de esta base histórica social. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, esto de ser ampuloso, ¿no? O sea, hacerlo en un local grande, con una escalera grande, y tú con tu vestido, el más caro que se pueda comprar, etcétera, ¿no? Incluso el animador, ¿no? Como el animador, ¿cómo habla, no? Tú eres la princesa, tu papá y tu mamá son los reyes, ¿no? ¿Ves? Cómo mantienen ciertas cosas de esta base histórica social, ¿ya? Y así podemos saber sobre costumbre. Pero la costumbre de comer pavo, esta seguramente tiene que ver con que el pavo es un animalito de América, pues. Te cuento que el gallo y la gallina no son de América, se vienen de Europa, ¿no? Entonces tal vez tiene que ver con eso, ¿no? Es más, no es casualidad que también en el Día de Acción de Gracias, allá en Estados Unidos, por ejemplo, también coman pavo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, mira, las costumbres tienen una base histórica social, ¿ya? Pero no te olvides, ¿ah? No te olvides. Son conductas, son acciones que predominan en una sociedad y que además son repetitivas, ¿ya? Esas son costumbres, ¿ya? Las creencias, en cambio, chicos, son ideas, no son acciones, no son conductas, son ideas, pensamientos, que también igual imperan en un grupo social, imperan en un grupo social, con respecto a determinados aspectos de la realidad, ¿ya? Ahora, las creencias no tienen un sustento racional, menos todavía científico, pues. Por ejemplo, si te cruza un gato negro, te trae mala suerte. Esa es una creencia. A ver, alguien, a ver, que lo sustente racionalmente. ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es la lógica, ¿no? De tal afirmación? Que un gato negro te trae mala suerte. A ver. No hay una respuesta racional. No sé, lo escuché, ¿no? Una vez, ¿verdad? Me pasó, se me cruzó un gato negro y jalé un examen, ya está listo, ¿no? No tiene nada, ¿no es cierto? ¿Y por qué tiene que ser negro todavía? ¿No? Que un gato blanco, oye, un gato pinto, que blanco con negro, que medio mala suerte nomás, ¿cómo es la cosa? No tiene un sustento racional, ¿no? Pasar bajo la escalera, mala suerte. Espejo roto, 7 años de mala suerte. ¿Por qué 7? ¿Eh? No sé, dicen, pues, ¿no? Abrir un paraguas bajo techo o ponerse un sombrero bajo techo, mala suerte. ¿Por qué? Los cuervos, aves de mal agüero. ¿Por qué? No hay una explicación racional, ¿ya? Las creencias no son racionales, las creencias son pensamientos irracionales, pero que imperan en un grupo social. O sea, es lo que la mayoría piensa, ¿no? ¿Está bien? Esas son las creencias entonces, ¿ya? A ver, para asegurarme de que han comprendido la diferencia entre costumbre, que es conducta, y creencia, que es idea, a ver, voy a preguntarle a alguien, ¿ya? A ver. De la Cruz, a ver, por favor, me contestas de la Cruz, que estás con la cámara apagada además. Vale, contéstame al menos el audio, ¿eh? De la Cruz. Sí, profesor. Ahí está, de la Cruz. Muy bien. A ver, hijo. Te voy a hacer una pregunta y tú me vas a decir si es costumbre o creencia, ¿ya? Sí, profesor. A ver, ya. Tener fe en que el Señor de los Milagros hace milagros, cura enfermos, ¿ya? ¿Qué es? ¿Costumbre o creencia? Creencia. Claro, es una idea nada más. En cambio, a ver, ir a la procesión del Señor de los Milagros todos los años en octubre, ¿qué sería? Costumbre. Costumbre, por supuesto, porque ya es acción, ¿ya? Entonces, a ver, pensar que la Virgen de Guadalupe, ¿ya? Que esa es mexicana, ¿no? Pero bueno, en los medios de comunicación ya te lo han impuesto ya. Pensar que la Virgen de Guadalupe hace milagros, hace aparecer una rosa blanca o hace que sopre un vientecito, ya, esos son creencias. Prenderle una velita todas las noches, eso es una costumbre. ¿Ya? ¿Notas la diferencia? Acción, conducta, costumbre. Creencias, pensamiento, idea nomás. ¿Listo? Con eso no se van a confundir. ¿Eh, muchachos? Listo. Ya. Ahora vamos a ver la sugestión y el rumor. ¿Ya? A ver, ya vamos a acabar. Estamos prontos a terminar ya. Sugestión y rumor. A ver, chicos. ¿Ya? A ver.
La sugestión, dice, es la influencia dominadora que ejerce un individuo sobre un grupo, o al revés, un grupo sobre un individuo, ¿ya? Influencia dominadora. A ver, por ejemplo, los niños son sugestionables. Papá, mamá lo pueden sugestionar, ¿ya? Entonces, papá, mamá le dicen que él es bueno, hermoso, y el niño así lo va a creer. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Una vez me tocó enseñar a niños de primero de primaria francés, imagínate, ¿no? Tuve que reemplazar a una profesora, yo no sabía qué hacer con niños tan pequeños. Pero bueno, lo que te quiero contar es esto, ¿ya? Una niña lo ataca al niño, feo, le dice, calla, feo, le dice. El niño le contesta, no, yo soy guapo, dice así. Ah, ¿de qué vas a ser guapo? Le dice, sí, yo soy guapo porque mi mamá me ha dicho, dice el niño. Mira, para que veas lo sugestionable que es, ¿no? Mamá le dice que es guapo y listo, soy guapo. ¿Ves? Sugestionable. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? A ver, con los adolescentes pasa lo mismo. Si la mayoría del salón le dice y lo hace sentir como alguien atractivo, él se siente así, pues. Si la mayoría le hace sentir mal, como alguien poco atractivo, él se siente poco atractivo. ¿Está bien? En el caso del adolescente, la sugestión ya no viene de los padres, sino más bien viene de su grupo de pares, o sea, de otros chicos de su propia edad. ¿Está bien? También la sugestión se utiliza en los medios de comunicación, por ejemplo. Te hacen creer que con asepsia van a desaparecer tus granitos, tus barritos, por ejemplo. El acné, ¿no? Uy, ¿cuántos jóvenes comprando asepsia, ¿no? Es más, algunos hasta te van a decir, no, profe, si da resultado, mire, se secó el barrito. Pero igual, el acné se seca, siempre, el acné se seca. Claro, tiene un tiempo de duración nomás. ¿Está bien? Otros no entienden que, por ejemplo, el tema del acné no es solamente externo, no es echarte una crema, no, no, no. El tema del acné muchas veces tiene que ver con la herencia que tenemos, ¿no? O sea, nuestro rostro es graso, pues, ¿no? Eso es hereditario. O también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Pero bueno, muchos se dejan sugestionar, ¿no? O también la sugestión en la propaganda, esto de los puntitos azules de tal detergente hacen que limpie más. Uy, mira, mi ropa está más limpia. Muchas veces es igual, sino que te sugestionas, ¿no? Te hacen creer que, ¿ya? Finalmente tenemos sugestión más fuerte, y aquí, por ejemplo, este pastor evangélico le hace creer a toda la gente que el diablo está dentro. Entonces, por ejemplo, le hacen creer a cualquier varón, ¿no? Tú engañas a tu mujer porque Satanás está dentro de ti. Robas o eres corrupto porque Satanás está dentro de ti. Ahora yo voy a sacar a Satanás, dice. Le pone la imposición de manos y la persona hasta comienzan a convulsionar. Creen realmente que Satanás está saliendo de ellos, pues, ¿no? ¿Está bien? Para que veas la fuerza de la sugestión, ¿no? O la hipnosis, ¿no? Te va a sugestionar, estás cansado, te pesan los párpados, tienes sueño. Y hay gente sugestionable que sí, hasta se duerme, ¿ya? Esa es la sugestión. El rumor, chicos, en cambio, es información ambigua, temporal, irresponsable, de fuente desconocida, que va cambiando sus contenidos de persona a persona, ¿ya? Esa es una información ambigua. ¿Cómo ambigua? De doble sentido, pues. Por ejemplo, un tiempo decía, corría el rumor de que iba a haber un tsunami en Lima, ¿no? Un tsunami es una ola enorme, ¿no? Allá en Japón, ¿no? 45 metros, que inunda toda la ciudad, ¿no? Entonces te hacían creer que aquí iba a pasar en Lima igual, ¿no? ¿Por qué ambigua? Porque sí, pues puede haber un maremoto y puede ser que el agua salga un poco, ¿no? Pero no va a inundar Lima, pues nuestra geografía es muy diferente a la geografía japonesa. Claro que los diarios te dirían, pero nunca hemos dicho que va a ser igual que Japón. Claro, no dices que va a ser igual que Japón, pero entonces ¿por qué no dices simplemente maremoto? Porque tsunami, es ambigua la información, ¿no? Incluso irresponsable, mucha gente se asusta, se espanta, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? De fuente desconocida. Generalmente preguntas. ¿Y quién dijo? No sé, por ahí dicen. Así comienzan los rumores, ¿no? Dicen. ¿Quién dice? No sé, dicen. Otro rumor es el del fin del mundo, por ejemplo. Dice, uy, ¿cuántos fines del mundo he escuchado yo ya? Tú debes haber escuchado la del 2000 y el 2012, ¿no? Pero antes han habido otros rumores, ¿sí? Me acuerdo del año 86 también. Tantos rumores de fin del mundo que creo que yo soy inmortal, ¿ya, no? ¿Se ve bien? Listo, esos son rumores. Y además pueden hasta causar daño. Yo me acuerdo que mucha gente decía, oye, pero ¿qué voy a estudiar? Si ya viene el apocalipsis, el fin del mundo, el juicio final, o un meteorito va a caer encima de la Tierra y se va a ir todo el diablo. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué planifico? No hago nada mejor, pues. Ya, hay jóvenes que son sugestionables y pueden caer o creer esos rumores, por ejemplo. O también hay rumores irresponsables en la medida que manchan honras, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, dicen que fulano es homosexual, ¿no? Me acuerdo que un tiempo, por ejemplo, así lo acusaban al capitán de la selección peruana, Pablo Guerrero, ¿no?
incluso los cómicos lo imitaban como Paulín Lin Lin, ¿no? ¿Está bien? ¿Ves? Eso, por ejemplo, es. O hoy dicen que fulano tiene SIDA, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Ya, esa es información entonces irresponsable, ya ese es el rumor. La opinión pública, chicos, para ya terminar, a ver, es un pensamiento criterio predominante en la población sobre un tema determinado. O sea, en otras palabras, la opinión pública, ya te había dicho, es lo que la mayoría de la gente piensa sobre un tema de interés social. Generalmente la opinión pública es modelada por los medios de comunicación. Entonces, ellos te dicen cosas y la mayoría de la gente les suele creer, ¿no? Por eso ahorita los medios de comunicación están sorprendidos, porque ellos creían que tenían mucho poder, ¿no? Ellos te decían que hay que, pues, votar por Hernando de Soto, ¿no? Por Forsyth, y nada, no pasó. La gente ha votado de una manera diferente. Entonces ahorita los sociólogos están buscando explicación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces la opinión pública, repito, es lo que la mayoría piensa sobre un tema de interés social. ¿Ya? La multitud, ¿ya? Es un conjunto de personas que actúan, sienten y piensan de manera similar. La muchedumbre también, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la muchedumbre las personas están ubicadas en un solo lugar. A ver, te voy a poner un ejemplo, presta mucha atención, ¿ah? Ejemplo, los católicos son una multitud que piensan y sienten igual, ¿no? Sienten amor por Dios, piensan que Dios es todopoderoso y tiene un plan para nosotros. Pues es una multitud. Entonces estos católicos están cada uno ahorita en su casa, en su trabajo, en el micro, pero ¿qué los une? Que piensan y sienten igual, pero están físicamente separados. Si se juntan en un solo lugar, por ejemplo, en una gran procesión, entonces ya se le llama muchedumbre. ¿Está bien? Las feministas, acá en Lima, una multitud, ¿ya? Sienten que hay desigualdad, ¿no? Que hay un patriarcado que las oprime, piensan de esa manera, ¿no? ¿Ya? Pero cada uno está en un lugar diferente. Si se juntan en una manifestación, ahí ya se vuelve muchedumbre. Un ejemplo final, los hinchas de la U, ya, son una multitud. Sienten amor, cariño, pasión por la U. Piensan que es el mejor equipo, ya, pero cada uno está en su casa, están en lugares diferentes. ¿Ya? Si se juntan en el estadio, en una tribuna, ahí es un muchedumbre. ¿Y sabes por qué se hace la diferenciación, hijos? Porque la gente cuando está en mancha, muchedumbre, en mancha, en grupo, en masa, la gente es mucho más emotiva, más reactiva. Pues hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la gente es más sugestionable también, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿ya? Por eso siempre ustedes tienen que participar en los simulacros de sismo que se hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que hay un sismo de verdad, vas a ver cómo la gente se amontona, van a ser una muchedumbre de estudiantes ustedes. Y algunos van a gritar, otros van a llorar, otros se van a desmayar. Y cuando menos te das cuenta, a ti también ya te contagiaron. Tú también estás asustado gritando ya. Sí, eso pasa, muchachos. ¿Ya? En Mancha somos muy sugestionables. Por eso muchas veces más mata el pánico de la gente que el desastre natural mismo. Así es, ¿ya? O también la alegría también se contagia, ¿no? La emoción también. Una cosa es ver el partido en tu casa, es mucho más cómodo verlo en televisión, pero en el estadio es más emotivo, ¿no? Hasta vas a llorar cuando mete un gol, vas a gritar, se te vas a abrazar. Entonces, la gente cuando está en grupo es mucho más emotiva. ¿Ya, muchachos? Listo. ¿Alguna pregunta, jovencitos, para entrar ya a la dirigida? Con toda confianza, por favor. ¿No hay preguntas? Severiche, ¿preguntas? No, profesor. Ya, hijo, ahí está. Ese apellido me suena. Ya. A ver, chicos. Vamos a continuar entonces. Una última pasadita ya para entrar a la dirigida. Rapidito nomás, ¿ya? A ver, entonces la socialización es el proceso a través del cual los individuos aprenden de la sociedad normas, valores, creencias, motivos, pautas de comportamiento, etcétera. ¿Ya? Esto es posible gracias a la intervención de la familia, la escuela, la comunidad en los medios de comunicación. La familia es el primer agente socializador, no te olvides, ¿ya? Manifestaciones de la socialización. La imitación es reproducir conductas, copiarlas.
Lenguaje, sistema de signos. Costumbres, conductas repetitivas. Creencias, ideas irracionales, son las creencias. Sugestión es la influencia dominadora de un grupo sobre un individuo o de un individuo sobre un grupo. Rumor, información ambigua, irresponsable y además de fuente desconocida. ¿Ya? Opinión pública, ¿ya? Pensamiento, criterio predominante en la sociedad. Multitud, conjunto de personas que piensan y sienten igual, pero que no están reunidas juntas. La muchedumbre, cuando se juntan estas personas, se ubican en un mismo lugar. Listo, ya está. Empecemos por la dirigida. Entonces, ahora sí, ¿ya? Yo voy a preguntar, por favor, sobre todo los que están con la cámara apagada, ¿ya? A ver, desde el comienzo a fin, por ejemplo, Celada me ha puesto esta fotografía de estos coreanos. A ver, Celada. A ver, Celada, me contesta, por favor, Celada. Celada. Ahí está Celada. Muy bien, Celada. A ver, vamos a ver. La pregunta número 1. Escucha. Proceso mediante el cual nos integramos a la sociedad y aprendemos a ser humanos. Cuando hablo de ser humanos, eso, o sea, que aprendemos pues normas, reglas que nos diferencian de los salvajes, pues, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿no? Ya. ¿Cómo se le llama ese proceso? A ver, Celada, escucho tu respuesta. Ya, pueden levantar la manito para participar, ¿eh? Porque creo que Celada no ha estado atenta. ¿Eh? Ya, ¿alguien que quiera responder? Levante la manito. Socialización. López, muy bien, López, socialización, claro. Y acá está hasta el término, ¿no? ¿Cómo nos integramos, nos adaptamos a la sociedad? Nos integramos, nos adaptamos a la sociedad a través de la socialización, ¿no? ¿Está bien? Que es la transmisión de costumbres, creencias, normas de comportamiento, valores. ¿Está bien? ¿Ya? Todo lo que nos hace humanos, pues, porque si no, imagínate, si no hubiera valores, viviríamos como animalitos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, esta es la socialización. Muy bien respondido. Pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2 es un tema más de memoria, pero a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Acá está. Texe Vázquez. A ver, me contesta, por favor, Texe Vázquez. Texe Vázquez a la 1. Texe Vázquez a las 2. Texe Vázquez a las 3. No está atento, ¿eh? No está Texe Vázquez. No está en la clase Texe Vázquez, no sé dónde estará. Ya, del Castillo. Recién está. Ya, del Castillo. Ya, a ver, el rumor. Está respondiendo el Castillo. Sí, claro. Muy bien. Del Castillo. Muy bien, Castillo. A ver, no es un agente socializador. La familia, sí es el primero. La escuela es el segundo. La comunidad el tercero. Los medios de comunicación el cuarto. El rumor no es un agente socializador, sino más bien es una manifestación de la socialización que es diferente. ¿Ya? Muy bien. Entonces la 2, la respuesta es el rumor, como contestó su compañera. Muy bien. Ya. Navarrete, Camposano, debe ser, o Camposano. Navarrete. Sí, profesor. Ay, hijito, ya. A ver, sí, su audio está fuerte. A ver, Navarrete, la respuesta nomás. La permite la socialización primaria. A ver tu respuesta, Navarrete, a la pregunta 3. Está respondiendo de manera interna, creo, ¿no? Ya, a ver. Hay problemas con el audio, Navarrete. Ya. A ver. Aliaga Borja. Me contesta, por favor, Aliaga Borja. No están atentos, pues, ya ves. ¿Dónde estarán? ¿Dónde se meten? Sí, A ver. profesor. Ah, ya, ahí está. A ver, Aliaga Borja, respóndeme la pregunta 3. La permite socialización primaria. ¿Quién permite la socialización primaria? ¿La escuela? No. Antes que la escuela está la familia. La familia.
Claro, pues hijito, ahí fallaste, ¿no? Es que tú te has guiado. Ah, como hay educación primaria y secundaria, no, 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 no. Acá estamos hablando de socialización, ¿ya? Y la socialización no comienza en la escuela. La socialización comienza desde que nacemos. Al nacer todavía no vamos ni a la escuela, pero sí la familia, ¿ya? Muy bien. Acá debe decir nos, ¿no? Agente que nos permite la socialización secundaria. Ya, ahí sí es la escuela. Después de la familia viene la escuela. ¿Ya? Entonces en la 3 marcamos la C y en la 4 también la C. ¿Ya? La 5, ahora sí, Texe Vázquez ya ha resucitado, está entre nosotros, Texe Vázquez. A ver, hijo, Texe, se fue de nuevo, creo. Profesor, Ya, hijito, ahora sí estás así. Texe. La 5, a ver, los chismes son un tipo de. A ver, ¿a cuál se puede parecer chismes ahí? A ver, piénsalo. rumor, Muy bien, Texe Vázquez. Muy bien, hijo, el rumor, por supuesto, el rumor. Entonces, en la pregunta 5, la respuesta es rumor. Muy bien, hijo, gracias por tu participación. Ya, a ver acá. Cruz Cabezas, a ver, me contesta, por favor, Cruz Cabezas. Cruz Cabezas. Cruz. ¿Dónde está Cruz Cabezas? ¿Ah? Cruz Cabezas, lo perdimos a Cruz Cabezas, creo. ¿Eh? Ya. Chinchay, a ver, Chinchay, me contesta, por favor. Chinchay. No está, hay varios que no están presentes, ¿eh? No sé qué están haciendo. Ya, Hidalgo. Hidalgo. Ya se han desmayado de hambre, creo. Hidalgo. Tampoco. Yangali. Yangali Trinidad. Yangali. Yangali. Ya, bueno, todo esto está siendo grabado, muchachos, ¿está? Que está siendo grabado todo esto. Bueno, ya, a ver, con los que sí están, a ver, ¿ya? A ver, Conga Peña, hija, Conga Peña. ¿Me contestas, hijita, por favor? Sí, profesor. Ya, mamita, a ver, dime. 6. La imitación se produce cuando el modelo no está presente al repetir una conducta. Ay, mira, esto no lo hemos explicado. A ver, la imitación directa es cuando, por ejemplo, el modelo está presente, ¿no? Mi papá se está afeitando, yo también quiero afeitar, ¿ya? Y la otra, ¿cuál sería? Cuando el modelo no está. O sea, mi papá anoche hablaba por teléfono, ahora ya no está en la casa, pero yo imito eso que vi antes. Eso se llama imitación diferida, ¿ya? No te hagas problema. En la 6 es diferida, ¿ya? Imitación diferida, cuando ya el modelo no está presente, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Pero Conga, a ver, vas a responder por favor la pregunta 7. La pregunta 7 sí la hemos visto, ¿ah? ¿Cuál es el primer agente socializador? La familia. Por supuesto, muy bien, la familia. ¿Ya? Entonces en la 6, imitación diferida, no te olvides, ¿ah? Cuando el modelo ya no está presente, ¿ya? Una cosa es que la niña ve que su mamá se está maquillando y ella también en ese momento quiere maquillarse. Esa es imitación directa. Otra cosa es, vio a la mamá maquillarse ayer o antes de ayer y hoy día, ya jugando, la niña imita eso, es imitación diferida ya. ¿Ya? Primer agente socializador, la familia, es la 7, la A, ahí no hay ningún problema, es muy fácil. Ya. 8. Uy, la 8 también es recontra fácil. A ver, Celada, por favor, Celada Zarco, contéstame la Sí. pregunta 8. La pregunta 8, a ver. Costumbres. Claro, pues comer pavo y panetón es una acción, es una costumbre, ¿ya? 9, es considerado el primer mecanismo de aprendizaje. Cuidado acá, mecanismo, o sea, forma como aprendemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo aprendemos primero? A ver, ¿a través del lenguaje o la imitación? ¿Qué es primero? A ver, ¿qué es primero? La imitación, ¿ya? La imitación es el primer mecanismo. Porque si dijera agente, el primer agente es la familia, luego la escuela, pero acá habla de mecanismos, ¿ya? Formas como aprendemos. Y nuestro primer mecanismo para aprender es la imitación. Antes que el lenguaje incluso, es la imitación, ¿ya? Y terminamos con la pregunta 10. A ver, Gualpatuero. A ver, mamita, Gualpatuero. A ver, la 10, ¿ya? La es toda creación material ideal hecha por el hombre a través del tiempo. A ver, pueden levantar la mano también si alguien más sabe la respuesta. ¿Cuál sería? Costumbre. Mm, toda creación, ya no, más que la costumbre, hijos, Ideología. la cultura, la cultura. Ajá. Ah, también ideología también podía ser, pero más grande que la ideología todavía es la cultura. Ya, a ver, no hay problema, no hay problema, no hay problema acá, ya, no se preocupen. Les explico brevemente. La cultura es todo lo que la humanidad ha creado, se llama cultura. ¿Ya? Todo, repito, todo lo que la humanidad ha creado se llama cultura. Ahora, todo esto que la humanidad ha creado puede ser material o ideal.
Si hablamos de material, la humanidad ha creado monumentos, puentes, ciudades, edificios, ¿ya? Todo eso material es parte de la cultura, pero también lo ideal, y cuando hablo de ideal, hablo de, por ejemplo, ciencia, religión, ideología, arte, ¿ya? Eso es ideal, ¿ya? Todo lo que la humanidad ha creado entonces, sea material o ideal, a eso se le llama cultura. ¿Ya, muchachos? Cultura. Listo. Ya está. Listo. Bueno, así hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Ahora lo que corresponde es que ustedes hagan el temático, por favor, ¿ya? Ingresen, por favor, a intranet para que puedan desarrollar su temático, ¿ya? A ver, ingresen.